pero tienes que trabajar con el horario de Davos, así que has de estar todo destanteado en cuestión de horarios y de trabajo. Aprecio mucho estos minutos que nos regales. Y primero, balance de la reunión de Davos con un Donald Trump que el día de ayer pues tenía y generó mucha expectativa. ¿Por dónde comenzamos, Luis Miguel? Muy buenos días, muy buenas tardes para ti. Buenos días, Jaime, saludos a Fernanda. Empiezo por el balance general de Davos. Ándale. Se puso mucha atención al tema de globalización frente a proteccionismo, pero hay otros dos temas que creo que vale la pena tener en el radar para entender qué están discutiendo las élites. Uno es el papel de las grandes tecnológicas en el mundo, las amenazas que representan. Estoy hablando de Amazon, Google, Facebook, Apple, Samsung, Alibaba. ¿Por qué preocupa tanto las grandes tecnológicas? Simplemente porque el tipo de disrupción que están causando está metiendo muchísimo ruido respecto a cómo va a ser el futuro. Se les está pidiendo que se comprometan más en temas como seguridad, que se comprometan más en el pago de impuestos y, por supuesto, que actúen como ciudadanos más responsables en la no propagación de fake news. El otro tema que, insisto, es globalización frente a proteccionismo, el papel de las grandes tecnológicas, es equidad de género. En buena medida, el foro de Davos, dicen, es el más político de las cumbres económicas o la más económica de las cumbres políticas. Está muy preocupado porque dice, en el fondo, después de 20, 30 años de hablar de que tenemos que dar espacios similares a las mujeres, que tenemos que dar oportunidades reales de que ascendan a cargos directivos, a tomar decisiones, ha pasado mucho menos de lo que debería. Y paradójicamente hay una distancia entre ese mensaje de hay que darle más oportunidad a las mujeres con lo que ocurre en el foro. Es un foro predominantemente dominado por hombres. Estamos hablando más o menos entre 2/3 partes y 3/4 partes de los asistentes son varones. Simbólicamente el foro arrancó con la puesta en marcha de un comité de puras mujeres que tratarán de impulsar este tema. Entonces, yo diría que es importante entender tanto el mensaje de Trump como muchos de los mensajes que llegaron de Davos hacia México en estas tres carreteras. Insisto, globalización frente a proteccionismo, el papel de las grandes tecnológicas y la necesidad de dejar de hacernos patos y trabajar en serio para la equidad de género. Oye, Luis en Miguel, la política y en los negocios. Y la nube de la crisis del 2008-2009, la lenta recuperación europea, lo que está sucediendo en la economía norteamericana, ya dejó de ser tema hoy, y hoy estamos más involucrados en qué va a pasar con la tecnologización de los procesos, cuando pues la tecnología. Estaba leyendo un artículo, no recuerdo de quién, de una de estas grandes calificadoras, que decía que alrededor del mundo durante los siguientes años se van a perder más de 800 millones de empleos por tecnologizar la manufactura. Por ejemplo, lo que sucede aquí en México con la industria automotriz, por darte un ejemplo, que es más duro que el propio Tratado de Libre Comercio. El tema de la equidad de género, no, tú lo dices, igualar los sueldos de las mujeres con los de los hombres. Ese discurso le gana al tema de la recuperación económica y lo lento que iba todo ello. A ver, Jaime, qué bueno que tocas el tema. Arrancó el foro en la primera sesión el lunes con el informe del Fondo Monetario que dice la perspectiva de crecimiento para el mundo en el 2018 y 2019 es la mejor desde que fue la crisis, es decir, la mejor en una década. Pero hay que tener en cuenta, y eso quienes lo escuchan lo entenderán perfectamente, que una cosa es la cifra macro y otra que literalmente la ola levante a todas las barquitas. Hay una recuperación en las estadísticas que no necesariamente significa que muchas de las
personas, de las familias, de las empresas que padecieron o empezaron a padecer con la crisis ya se hayan recuperado. Entonces, sí hay, digamos, el mensaje dejó de ser qué mal anda la economía a ya se recuperó la economía, pero hay una parte que quedó atrás, y una de las lecciones de estos últimos 2-3 años en política es: si la economía funciona, pero no funciona para todos, es el campo propicio para los extremismos políticos o incluso para la violencia. En ese sentido, hay una frase que me gusta mucho que decía una consultora, bueno, más bien el grupo de bancos suizos, la Unión de Bancos Suizos, UBS, decía un informe de ellos: tenemos recuperación económica, pero depresión política. Hay muchas señales, vamos a decir, negativas en el aire en lo que se refiere a política, y contrasta en ese sentido, si lo queremos ver así, la pantalla de los hechos políticos con la pantalla de los hechos económicos. Tú me preguntabas, Jaime, con el tema de las tecnológicas, precisamente una de las cosas que preocupa mucho es el papel que juegan las tecnológicas. Puede convertirse en una caja de resonancia, un acelerador de la inconformidad, de la fractura en lo que tiene que ver con dimensiones políticas o sociales. Por eso, los reiterados llamados a las empresas tecnológicas a que actúen con más responsabilidad. Decía Theresa May en un discurso que me parece que fue de los mejores de la cumbre, decía: ojalá dedicaran la 10ª parte de talento, las tecnológicas que están dedicando a desarrollo de nuevos productos, se lo dedicaran al cumplimiento de los temas que a todos nos preocupan: resolver la seguridad, resolver el tema de la privacidad, los derechos de las personas frente a sus compañías. Claro. No estamos viendo, decía Theresa May, un nivel similar de compromiso con estos temas respecto al que tienen con seguir generando ganancias. Luis Miguel, por último, nos queda un par de minutos. Donald Trump, en el lugar donde se habla de libre comercio y de no fronteras y de impulsar ese tipo de ideologías, pues uno de los padres del proteccionismo, ¿cómo fue recibido? A ver, los días anteriores todo el mundo hablaba pestes de él. La verdad es que ayer pues había mucha expectativa, lo trataron espectacularmente bien. Él de alguna manera presentó su cara menos rabiosa, presentó un mensaje más bien pragmático, donde si tuviéramos que resumir el mensaje de Trump es: Estados Unidos está abierto a que vengan a hacer negocios con nosotros. Hay un asterisco en esto, y estalló con el tema de los periódicos, los periodistas, los medios, y nos llamó gente vil, despreciable, mentirosa. El contexto es que el día que iba a hablar Trump, o sea, ayer, New York Times publicó un artículo donde afirma que él presentó a su equipo de trabajo la solicitud de que renunciara al investigador especial en el caso de Rusia. Eso lo tenía de muy mal humor y de alguna manera ensombreció su participación en Davos. Pero vale la pena, de verdad lo trataron muy bien. Hay una diferencia enorme entre el interés que genera Donald Trump y el resto de los líderes, hay que decirlo también. Híjole, pues qué fortuna, qué privilegio poder estar pues reportando esto, Luis Miguel. Estamos muy atentos. Las publicaciones del Economista también fueron espectaculares a lo largo de esta semana con todos los datos que estuviste proporcionando, y te escuchamos en los diversos espacios aquí de Grupo Fórmula. Pues te dejamos, aunque sea que disfrutes ahí un poquito de la nieve. ¿Cuándo te regresas? Ya mañana salgo para México para estar trabajando el lunes normal. Bueno, pues te abrazamos, Luis Miguel. Felicidades, en verdad, por ayudarnos a comprender y también traernos la importancia de esta reunión, que luego mucha gente dice, ¿qué se arregla en este tipo de reuniones? Pues sí, se reúnen los liderazgos del mundo, se habla de los temas que están en el interés de las esferas públicas y también de las esferas privadas. Luis Miguel, gracias, te abrazamos, buen regreso y aquí estaremos en contacto contigo.
Un abrazo fuerte y lo mejor para este fin de semana y para la próxima semana. Muchas gracias. Es Luis Miguel González, él es director general editorial de El Economista, y bueno, con este trabajo impresionante que realizó, porque si tienes que trabajar con el horario de allá y con el horario de acá, imagínense, dormía poco, pero fue bueno el trabajo, el balance excelente. Vamos a ir a una pausa comercial, vamos a regresar con Agenda Nacional y después Adrián Villegas, 7:35, volvemos.